Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús expulsó a un demonio que era mudo. Apenas salió el demonio, habló el mudo y la multitud quedó maravillada. Pero algunos decían: este expulsa a los demonios con el poder de Satanás, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal milagrosa. Pero Jesús, que conocía sus malas intenciones, les dijo: todo reino dividido por luchas internas va a la ruina y se derrumba casa por casa. Si Satanás también está dividido contra sí mismo, ¿cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo arrojo a los demonios con el poder de Satanás. Entonces, ¿con el poder de quiénes los arrojan los hijos de ustedes? Por eso, ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo arrojo a los demonios por el poder de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, entonces le quita las armas en que confiaba y después dispone de sus bienes. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Palabra del Señor. Siéntense un momentito, hijos. Es la actitud que tiene Dios para con sus hijos. Envía al profeta Jeremías y les dice que son un pueblo de cabeza dura, que ellos desde que salieron de Egipto ellos no han hecho caso, que Él mismo les ha advertido para que les dio sus mandatos para que los cumplieran y no los han cumplido. Entonces es un pueblo que ha endurecido su corazón y su propia cabeza. No quieren entrar en razón, no quieren entender, ni quieren comprender, ni quieren hacer caso. Dice, ellos fueron peor que sus padres. Si sus padres cometieron eso y eso otro, ellos han cometido peores cosas. Tú ve y diles, háblales. Si te escuchan, bueno, y si no, ni modo, pero tú les tienes que hablar. Las palabras que el mismo Cristo Jesús, las palabras que el mismo Dios habla por medio del profeta es eso. Se le dijo al pueblo, se le advirtió, pero no quisieron entender. Y si Dios mandó a sus siervos los profetas, dice, pero los ignoraron. Es decir, Dios envía profetas y más profetas y el pueblo no quiere entender. Dios sigue hablando al pueblo y no quieren recapacitar. Así es que ellos son los que se alejan de Dios. Dice, en lugar de darme la cara, me dieron la espalda. No quisieron saber nada de mí, pero quiero que tú les sigas hablando. Y esa es la actitud del mismo Dios. Seguir hablando, hablando. Dios no se cansa de poder hablar por medio de sus siervos, los profetas. Sigue hablando, para ver si el hombre cambia. Si el hombre, en una pizca de que abra su corazón, Dios penetra su gracia para poder transformar su corazón. Así actuaban ellos. No hacer caso. Siempre estar, de alguna manera, endureciendo su corazón, su cabeza, y no querer entrar en razón. Pues miren, pasaron los siglos y miren lo que sucede con Cristo. Cristo Jesús ha curado, dice el Evangelio, San Lucas dice que ha curado a una persona muda, ha expulsado al demonio que lo tenía mudo a esa persona. Entonces, no olvidemos, ¿verdad? No olvidemos que al tener una persona muda, decían, pues es un demonio el que lo tiene, el demonio mudo lo tiene así. Quiero que entendamos bien que Cristo va a curar a aquella persona. Aquella persona va a empezar a hablar, a comunicarse. Cuando dice que el demonio era un demonio mudo, el que lo tenía así, es que eso es lo que quiere el enemigo. ¿Qué es lo que pretende? Que no nos comuniquemos, que no dialoguemos,
que ponemos una distancia entre las demás personas y nosotros, porque Él no quiere que nos comuniquemos entre nosotros, sino, ¿por qué? Porque sabe claramente que ahí hay una actitud en cuanto que yo estoy mal, alguien me va a corregir, y Él no quiere eso. Por eso, cuando Cristo cura a este enfermo, es precisamente para que se den cuenta qué es lo que provoca el enemigo: mala comunicación, que no haya comunicación con los demás, que te ciegues ante los demás y que te encierres en ti mismo, en tu egoísmo, y digas: yo sabré, es mi vida y qué. Y entonces te haces el enojado, te haces el que no quiero saber nada, no se metan con mi vida, pones una barrera y no quieres escuchar a nadie, ni quieres entrar en razón. ¿Qué fue lo que hizo el pueblo? Por eso Dios, al enviar al profeta Jeremías, dice: yo quería que me dieran la cara y me dieron la espalda. Es que es un pueblo de cabeza dura, no quieren entender, endurecieron su cabeza para no querer entrar en razón. Entonces, ¿cuáles son los problemas que vivimos cerca de nosotros? En una fábrica, un centro de trabajo, en nuestra propia familia, el que es egoísta. Entonces, ¿qué es lo contrario del amor? El egoísmo. Y el egoísta piensa para sí, nada más piensa para él. Y entonces el egoísta se hace a un lado y no quiere comunicarse, no quiere hacer equipo de trabajo. En la misma familia se va marginando el que anda mal, y entonces se revela: ¿y por qué me van a decir que yo haga eso? Es mi propia vida, no se metan conmigo, yo sabré lo que hago. Y entonces es no comunicación. Ese es el demonio mudo, el que te enmudece para que no expreses lo que sientes, para que no te comuniques y digas: haré bien mal. Pues deja preguntar. Pero el enemigo no quiere comunicación. Por eso el pecado rompe la amistad con Dios y ya no hay esa comunicación, porque el hombre se aparta de Dios y se aleja de Dios para no hablar con Él. Cuando eso sucede en una familia, son los problemas. Dice Cristo que todo reino dividido por luchas internas va a la quiebra. Él, al haber curado a este mudo, expulsó al demonio y la persona pudo hablar. Empezaron a criticarlo: es que expulsa a los demonios con el poder de Satanás, el príncipe de los demonios. Y Cristo, calmado, con esa paciencia, tranquilo por lo que dicen, y sabe por lo que están diciendo, solamente es fastidiar. Escuchen, fastidiar, molestarlo. Entonces dijo Cristo: todo reino dividido por luchas internas va a la quiebra. ¿Cómo puede Satanás sostenerse si está dividido consigo mismo? ¿Cómo puede sostenerse su reino? No se puede. Miren, si yo curo, dice Cristo, con el poder de Dios, significa que el reino de Dios está entre ustedes. Y los hijos de ustedes, con el poder de quien curan a los enfermos. Porque en tiempos de Cristo habría personas que curaban con este remedio. ¿Por qué? Porque pues enfermedades y demás, dale esto, que se cure con esto, dale ese remedio. Y Cristo dice: ¿y ellos con qué poder? Si curan a los enfermos, ¿con qué poder? ¿Con el poder de quién lo hacen? No supieron ni qué contestar, porque había personas que curaban en aquel tiempo, pero no de esas, habría de esos que tenían sus ídolos y demás, sí, pero eso no es lo que Cristo quiere. Gente que curaba con los remedios caseros, con hierbas y demás, como era el caso de las abuelas y en aquel tiempo. ¿Dónde agarrar un médico? Aquí no hay un médico, pues cósele esto, cósele aquello, y con eso se va a aliviar. Pero entonces habría, y Cristo dice: ¿y sus hijos con el poder de quién? Cristo ha expulsado el demonio de aquella persona que no le permitía vivir en comunidad, ni escuchar, no comunicación, no escuchar, no querer entrar en razón, encerrado en sí mismo. Es el mudo. Que le pidieron a Cristo: a ver, danos una señal milagrosa. No. ¿Por qué? Es que son malvados ustedes. Ustedes no creen. Ustedes solamente se la pasan a estar estorbando y molestando. Y los milagros ya se hacen por caprichos o por gusto de las personas, y es voluntad de Dios.
Esa gente lo único que buscaba era pretextos, caprichos. A ver, danos una señal, a ver, un milagro para poder creer en ti. Así Dios no actúa. Quiero creer en ti, por eso quiero ver un milagro. Así Dios no actúa, porque hemos dicho que aunque vengan los milagros, la gente se lo olvida pronto. Por su capricho, por su comodidad, por sus actitudes que tiene de egoísta, por no querer vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, vamos a lo siguiente. ¿Cómo se divide un reino? Luchas internas. Cuando hay ambición de poder, cuando hay otras ideas, cuando es el egoísmo del hombre. En pocas palabras se llama egoísmo. Y cuando hay egoísmo, lo que yo diga y lo demás no me interesa. Yo quiero vivir así, quiero hacer esto, yo, ¿por qué? Porque yo quiero. Pero es que estás mal, no me interesa. Estás dividiendo. En una familia, cuando trae sus ideas uno de ellos, se aferra a sus ideas, a no querer escuchar, a no querer cambiar, a aferrarse a lo que él dice. Porque, escuchen, cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Sí, dice cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio. No dice un rey, dice un hombre. Sí, pero cuando se acerca a alguien más fuerte que él, lo domina, le quita las armas en las que confiaba y entonces se apodera de él y lo domina y hace lo que él dice. Eso es lo que busca el enemigo. El enemigo lo que busca es cómo quitarle esas cosas que él tiene. ¿Y qué es nuestro? Sus bienes. ¿Cuáles son nuestros bienes? Recuerden bien que nuestros bienes, algo que nos pertenece y es nuestro porque Dios nos lo dio, Dios nos hizo libres porque Dios es libre. Quiso que nosotros, sus hijos, fuéramos libres. ¿Qué hace el enemigo? Quitarnos la libertad y querer que hagamos lo que él dice. Y entonces nos trata como títeres, nos maneja, nos manipula para que vivamos como él quiere. Y la libertad nos la ha quitado. Sí, somos libres porque Dios es libre. Somos únicos porque Dios es único. Y Dios nos hizo únicos y nos creó únicos. Y el enemigo que quiere que sea del montón. Otro más del montón. Y quiere entonces que actuemos del montón y no con esa libertad y actuar como hijos únicos de Dios. Y eso no quiere y nos va quitando. Entonces ya una persona se deja manipular por el enemigo, ya su libertad, ¿dónde quedó? Y entonces hace lo que otros hacen, imita a otros, se deja convencer por otros, se deja manipular por otros, y ya no hay. Entonces ya no eres tú, eres lo que él quiere, no lo que tú quieres ser. Nos ha dado un alma, porque Dios es un espíritu puro, y cuando el alma empieza el enemigo empieza a envenenar el alma, a manchar el alma, entonces se deja el hombre en esa alma que debe permanecer pura para unirse a Dios. El pecado hace en el alma, rechaza a Dios. Y entonces vamos perdiendo eso, la dignidad de vivir como hijos de Dios, porque el enemigo provoca que cometamos pecado para manchar nuestra alma. Capacidad de amar. Dios es amor y nos hizo capaces de amar, nos dio la capacidad de amar a nosotros, seres únicos de la creación, somos los únicos con capacidad de amar. Y cuando el hombre se vuelve egoísta, ya no ama. Por eso se va dividiendo, por eso en una empresa el egoísta piensa para sí y no piensa en el bien de los demás. Por eso un hijo en una familia, cuando se dividen, los hijos son egoístas, no comparten y vivir en comunidad, buscar el trabajo siempre en comunidad. No, yo sabré, yo quiero vivir mi vida solo, yo quiero mi libertad y se aparta a vivir así. Y no se comunica con nadie, hace lo que quiere, vive como quiere y entonces, en lugar de amar, es egoísta y pierde entonces ese sentido de amar, del sacrificio por los demás, de pensar en el bien de los demás. No, primero yo, los demás no me interesan. Entonces, veamos bien, nos hizo únicos
capaces de amar. Nos dio un alma, nos dio la libertad y nos hizo inteligentes. Y entonces el enemigo no quiere que pensemos. Por eso siempre nos bombardea con muchas cosas para no pensar. No nos da oportunidad de pensar y de reflexionar. Por eso nos promete muchas cosas para ilusionarnos y mantenernos ocupados en nuestra propia mente, inflarnos el ego. Y nos empieza a distraer en nuestro egoísmo y el ego. Y tú eres esto y tú eres lo otro, tú vales, no hagas caso, tú eres mejor que ese, no permitas que te hagan eso, tú tienes que decidir, tú. Y empieza el ego. Y a inflar el ego. Entonces no nos permite pensar, sino él todo te lo va bombardeando, te va imponiendo las ideas para que no pienses. Y no te deja pensar. ¿Y dónde quedó mi capacidad intelectual? No quiere que pienses. Porque si piensas, te darás cuenta en el error que estás. Y el enemigo no te deja. Por eso para Dios no hay mañana, para Dios es el hoy. Y para el enemigo sí es el mañana. ¿Por qué? Porque miras, piensa qué decirte para seguirte manipulando. Y Dios quiere hoy. Hay que pensar las cosas hoy, no dejarlas para mañana. El enemigo siempre, pues a ver qué pienso, saber qué decido. Oye, mira que eso, no quiero ahorita, ya a ver, después, a ver qué digo. Es que entiende, vas mal, andas mal. No, y se separa y divide en la misma familia. Ese es el problema. Por eso es muy claro lo que Cristo dice. Cuando un hombre fuerte, bien armado, guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, entonces le quita las armas en las que confiaba, las armas, lo que Dios nos ha dado para defendernos, y después dispone de sus bienes. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Entonces es la actitud que tiene el enemigo. Siempre buscar cómo manipularnos y quitarnos lo que es nuestro, nuestros bienes, lo que Dios nos dio, únicos, libres, capacidad de amar, ser inteligentes y con la libertad. Tener un alma. 5. Y son algo que Dios nos dio. Entonces se apodera de nuestros bienes, nos manipula, y el hombre que se cree fuerte, que él puede y demás, el enemigo llega y lo vence. Porque lo hace sentir que él puede y demás, y no. Lo manipula, lo vence, le quita sus bienes y lo hace como le da su gana. Por eso Cristo dice, el que no recoge conmigo desparrama. ¿Qué significa? ¿Estás conmigo o estás contra mí? Quiero ver, pues, porque en tu caminar veo cómo te opones a las cosas. Y yo no te quiero así. Yo te quiero, no egoísta, yo te quiero que formes comunidad y pienses en los demás. Vivir en comunidad, en el bien de los demás. Y no estar poniendo peros y trabas y siempre condiciones y demás como esa gente. A ver, esto no es un milagro. Queremos verte. No va a haber milagro. Es que se cura a los enfermos con el poder de Satanás, lo que quieran decir. Yo estoy curándolo con el poder de Dios. Eso significa que haya de ustedes el reino de Dios. Todo se hace de acuerdo a la voluntad de Dios. Y ustedes, a capricho del enemigo, hacen lo que les dice con tal de estropear el plan de Dios, pero no van a poder. Por eso hoy necesitamos quedarnos con algo muy claro. Necesitamos la fuerza de lo alto. No confiar en nuestras propias armas. Yo puedo, yo sé, yo puedo vencer fácilmente mis tentaciones. Necesitas de Dios. No, es que yo sí puedo, yo me conozco. Necesitas de Dios. Y la persona que se confiesa necesita ayuda, es alimentarse de la Eucaristía. Si no se alimenta y se atina que él puede, el enemigo ataca. La fuerza nos viene de lo alto, es Cristo. Necesitamos de Cristo. Por eso es comunicación. Comunicación con Dios. ¿Y cómo se obtiene la comunicación con Dios? Por medio de su palabra y comunión. Común unión. Y si hay unión con Cristo, ponemos todo en común. Y al haber esa comunión, hay comunicación con Él. Por eso necesitamos alimentarnos del cuerpo de Cristo, para que haya comunicación con Dios y estar hablando con Él. He comulgado, platico con Él, le hablo de lo que me sucede, lo que me pasa, lo que siento. Esa es comunicación. Si hay comunión, hay comunicación. Hay comunión en una familia, hay comunicación. Hay comunión en una empresa, entre los trabajadores, hay comunicación. Hay trabajo en equipo. Pero si no, ¿qué quiere el enemigo? Que no haya comunicación, que no haya comunión
para que no haya comunicación con nadie y te hago como yo quiero. ¿Y vas a hacer lo que yo diga? Pues no. Es lo que Dios quiere. Entonces, por eso curó al mudo, para que pudiéramos entender que mucha gente vive muda actualmente y es tan egoísta que no quiere comunicarse con nadie y sigue en su pecado. No se comunica con Dios, no se acerca a Dios, no hay comunicación y sigue en su pecado y se va hundiendo cada vez más. Pues que entendamos pues que para que haya comunicación con los demás, tiene que haber comunicación con Dios. Y para que haya comunicación con Dios y con los demás, necesitamos la comunión, la Eucaristía. Pónganse de pie.